Flauta Chirimera y al maestro Pablo Eduardo Tobar. Pablo Eduardo es músico clarinetista oriundo de la ciudad de Popayán. Inició sus estudios en el Conservatorio de Música de la Universidad del Cauca, donde posteriormente realiza sus estudios de pregrado como músico clarinetista. En el año 2019 obtiene una beca de maestría para estudiar en la Universidad de Illinois en Chicago. En 2021 se enfoca en el campo de la tecnología musical, obteniendo una beca completa para estudiar la maestría en tecnología de la música en la Universidad del Sur de Georgia. Se ha destacado en diferentes escenarios en Colombia, Nueva York, Chicago, Atlanta, Michigan y Carolina del Sur. Es el organizador y director de la Big Band Popayán y del Festival de Jazz y Músicas Caucanas. También realiza trabajos de investigación y de interpretación de las músicas tradicionales de flautas y tambores de la región del Cauca. Director del Laboratorio Experimental Sonoro de Popayán y hace parte de la fundación que trabaja en pro de los derechos humanos, Fundación Mambrú Internacional. Pablo Eduardo, bienvenido y cuéntanos acerca de tu experiencia personal en tu trabajo y también tu participación en la Casa Grande. Bueno, perfecto. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero por la invitación a los organizadores, por este espacio tan importante, tan necesario, no solo alrededor del libro, sino también alrededor del diálogo de las músicas de flautas y de tambores, de las chirimías en el Cauca. Gracias a todos y todas por estar aquí, a mi hermano, a Luis por estar acá, desde Francia viene, a David, a Valentina y a los demás y las demás por estar aquí presentes. Voy a empezar un poco con mi experiencia personal dentro de las músicas de flautas y de tambores y cómo llegué aquí. Digamos, yo empecé mis estudios de música clásica, estamos hablando alrededor del 2005, en el conservatorio. E irónicamente, la universidad siempre ha sido, digamos, el concepto de universidad es justamente eso, ¿no? La universalidad del conocimiento, cómo desde lo local se vuelve global. Y toda mi carrera en el conservatorio y toda mi carrera de pregrado hasta el 2019, por la universidad no tuve ningún acercamiento a este tipo de músicas, ni ninguna músicas tradicionales que fueran propias del territorio, ¿sí? Entonces, a partir del 2016, un trabajo personal y justamente con esa duda de ¿para qué tocar música? Y ahí es donde entra una gran pregunta que en algún punto nos surge a todos los músicos y músicas, ¿no? ¿Para qué yo hago esto? ¿Para qué yo me encuentro haciendo y realizando un estudio de pregrado de música clásica, de músicas que no son de acá? ¿Dónde está mi presencia, mi territorio, mi espacio y sobre todo mi lenguaje a través de la música? Entonces en el 2016 empiezo a cuestionarme un montón de cosas, empiezo a buscar otras músicas como las músicas del Caribe, de gaitas, las músicas del Pacífico, de marimba, y ninguna la sentía propia, ¿sí? Ninguna la sentía que hacía parte de mi quehacer cotidiano. Sin embargo, antes de yo empezar en el conservatorio, hubo un tiempo en que yo empecé mi carrera musical en la Fundación Aires de Puenza. Y ahí quedó plantada una semilla justamente de qué significa tocar esas músicas aquí, ¿sí? A pesar de que el enfoque fue muy centrado en la parte netamente musical, dejó una semilla para tratar de encontrarme. Y yo creo que esa semilla después de tanto tiempo reventó y al fin pude encontrar como una oportunidad de decir, bueno, ¿para qué yo toco música? ¿En qué estoy? Cogí la flauta
y empezó un viaje a través de las montañas del Cauca. Entonces, en esas búsquedas volvía a la Fundación Aires de Pubenza, pero sin embargo, lo que yo estaba tratando de encontrar no estaba ahí, por distintas formas. Empecé a leer, a buscar, sobre todo a caminar y a encontrarme a distintos maestros, entre ellos al maestro Walter Meneses, quien le agradezco y quien considero mi maestro en este quehacer chirimero. Y empezamos a dialogar, y empezamos a hablar, y empezamos a cuestionarnos. Sobre todo muy fuerte la parte de cuestionarse. Porque resulta que en Popayán, muchos sabrán que la chirimía desde hace algún tiempo, bueno, desde siempre, pero hasta el año pasado, se concibió como un adorno que solamente salía en diciembre, que no tenía una voz más allá que el tocar villancicos y novenas. Y entonces en ese caminar yo me di cuenta que eso solamente pasaba en Popayán, que en otras partes, en otros pensares, en otras sociedades, sobre todo, por ejemplo, la indígena, la Nasa, que es tan poderosa, la Misá, que es tan mística, la Yanacuna, que es de tanto del movimiento. Estas músicas empiezan a tener otras fuerzas y empiezan a tener otros diálogos, y empiezan a tener otros sentires. Y ahí es donde digo, la función de las músicas de flautas y de tambores no está solo en el hecho de amenizar. Y en Popayán se había quedado justamente en eso. Entonces empezamos a hablar y a cuestionarnos el para qué. Yo siempre digo que el para qué es tan importante en nuestro quehacer artístico, porque si no hay un objetivo, entonces ¿para qué uno hace algo? ¿Sí? No tiene que ser un objetivo total. Una estrellita que alumbre ese camino es más que suficiente. Entonces, en ese andar, empecé a darme cuenta que estas músicas tienen un valor fuertísimo en estas sociedades y resiste de una manera que muy pocas veces se ve en otras partes. Por una razón muy fuerte y es muy única que tiene estas músicas, que es el caminar, ¿sí? La capacidad de caminar que tienen las chirimías y las bandas de flautas y de tambores. ¿Por qué? Porque en el caminar empieza a poseerse, ¿sí? Yo no camino en donde yo no me siento parte de. Entonces, yo no camino, o yo, por ejemplo, en nuestro caso, yo no hago una alborada en un sitio en donde yo no me siento parte de. Yo no camino tocando música en sitios donde no me siento parte de. Y esas lógicas del caminar son muy específicas en algunos tipos de agrupaciones. Y a partir de ese caminar empieza a airearse y empieza a haber una posición política muy fuerte. Entonces empezamos a dialogar, empezamos a encontrarnos y empezó a generarse la Asociación de Chirimas Caucanas o Chica, que por ciertas razones no prospera esa asociación, sin embargo deja justamente esa idea de juntarnos. Y en un momento específico pues se forma la gran banda chirimera, que ya les dejaré la historia para los compañeros que están desde muy en el inicio de eso. Sin embargo empezamos a dialogar en el quehacer chirimero, no solo para los villancicos y para adornar novenas, sino para que la chirimía esté presente todo el año, ¿sí? Porque el quehacer chirimero no solamente se tiene que aparecer en ese diciembre, en estos diciembres, sino que se tiene que aparecer justamente en el diario, porque nosotros como chirimeros somos un quehacer diario y somos un arte diario, y cada día nos pensamos como chirimeros y nos sentimos orgullosos como chirimeros. Digamos, el estigma de ser chirimero ha cambiado un montón comparado desde hace 20 años. ¿Sí? Hace 20 años se consideraba al borrachín, al vagabundo, al pordiosero
chirimero. Y de hecho me llegaron a insultar muchas veces en mi colegio y me decían chancaca, de hecho. Y me decían, este chancaca, y una forma despectiva de decirlo. Y claro, uno, justamente como estaba organizada la sociedad en ese entonces, pues obviamente uno no entendía ese tipo pues de ataques, ¿no? Entonces, ya entro como más en mi parte personal de irme al exterior y me doy cuenta que hay unas formas de que las músicas tradicionales en otras partes se combinan y se empiezan a modernizar de cierta forma, ¿no? Entre muchísimas comillas, ¿no? Esa idea de modernizar no siempre es buena, no es mala, sino el hecho de utilizar nuevos elementos para cambiar un discurso. Y entonces empiezo a adquirir como conocimiento en la parte de electrónicos. Me gusta mucho la parte de hacer música electrónica, música con electrónicos, componer música que tengan que ver con tecnología. Y empiezo a crear un proyecto que se llama La Errática, que es un proyecto de chirimía caucana con electrónica. Que eso en principio era una vaina que yo me había fumado nomás y era como que yo pensaba eso, de que debe haber alguna forma, en que estas músicas de flautas y de tambores puedan tener otras miradas y que se puedan combinar bajo otros lentes. Y entonces les pongo un ejemplo como muy sencillo. Digamos, hay un aparato que se llama loop o looper, que es uno va grabando algo y empieza a repetirse indefinidamente, y empieza a repetirse. Y uno puede grabar encima de eso, entonces empiezan a aparecer otros. Entonces, a partir de esa cualidad que tiene, por ejemplo, el looper, me di cuenta que puedo imitar mucho el tocar con muchas flautas a la vez. ¿Sí? Entonces ya no necesitaba 3 o 4 o 5 personas tocando flautas, sino que yo era la misma persona que grababa todas las flautas y que grababa 6, 7 flautas a la misma vez tocando chirimía, ¿sí? Y que se repetía indefinidamente, así como la chirimía hace con sus melodías. Entonces, solo con un ejemplo de ese, empiezo a como abordar la chirimía de otras formas. Entonces, la errática nace de esa idea errática de algo, ¿no? El errar como una forma de encontrarse. Y algo errático es que funciona de una forma que no debe, pero funciona de alguna forma. Es un resultado inesperado, es un resultado que es raro, pero justamente en eso empiezan las grandes cosas. David Bowie decía justamente eso, ¿no? En el momento en el que uno tiene que imaginarse el arte como una piscina, y en el momento en el que uno toque el fondo, es porque está muy cómodo, pero si cada vez va más a lo profundo, y los pies empiezan a dejar de sentir el suelo, ahí es donde algo importante va a pasar, ahí es donde algo grande va a pasar. Y justamente es eso. La idea de la chirimía con electrónicos, pues es una vaina que me ha permitido entender la chirimía desde otras perspectivas. Y justamente también hacerme la pregunta, ¿qué es y qué no es chirimía? Porque entra una discusión muy grande, porque en realidad somos dos personas quienes hacen ese proyecto. Yo en la parte de la flauta y toda la parte de electrónicos y meterle beats y meterle punchis y toda la cuenta. Y está Julián Meneses, hijo del maestro Walter, quien toca la chirimía tradicional. Entonces, digamos, la multipercusión de música tradicional. Y entonces entra un debate muy fuerte, que es justamente qué es chirimía y qué es lo que hace la chirimía, pues la chirimía, ¿sí? Porque al final no sabemos si chirimía es un género o chirimía es un tipo de agrupación o qué es la chirimía. Entonces empezamos a hablar y hay muchos mayores que le tienen mucha, como se cuestionan mucho ese proyecto, ¿no? De eso no es chirimía, y hay otros mayores que dicen eso sí es chirimía. Y pasa algo muy interesante, por ejemplo, en el Pubenza Rock hace un año, que es el festival de rock que hacen anualmente en el marco del Carnaval de Pubenza, y entonces nosotros nos presentamos con la errática.
Y había una discusión en las redes que decía justamente, pero eso se hubiera presentado en la convocatoria de Chirimías, eso no es rock, ¿sí? Entonces, entonces uno no entra en ningún lado, pero entonces empiezan a haber esas discusiones que ya se dieron en otras músicas, que ya se dieron, por ejemplo, en las músicas de gaitas, por ejemplo, ver a los gaiteros de San Jacinto en Rock al Parque ya es o sea, ya pasamos eso, esa discusión, pero aquí apenas empieza a dar. Y es justamente eso, y eso entramos a dialogar. Y también en este libro se empieza a dialogar a partir de eso, ¿no? ¿Qué es y qué no es chirimía? Y nadie tiene la respuesta, ¿sí? La chirimía, como todas las músicas, cambian y son líquidas y se transforman en muchas otras cosas. Y justamente es eso, la chirimía camina, la chirimía se transforma, la chirimía va donde va el viento y el viento se vuelve chirimía. Y el Cauca justamente es eso, ya lo decía el maestro. Yo siempre he dicho que el Cauca, las venas del Cauca son flautas y de tambores, porque así de miradas del mundo hay formas de tocar la chirimía y las bandas de flautas y de tambores. Entonces, para ir como finalizando, yo quiero dejar una reflexión justamente a eso. El Cauca tiene una riqueza y tiene algo que es un gran plus y un gran contra, ¿no? Que son las múltiples miradas que tiene y que tienen las sociedades aquí. Sí, si nos vamos al norte encontramos nazas, encontramos afros que tocan música de violines de Santander de Quilichao, también encontramos formas de concebir otras músicas del territorio, se toca el bambuco de cierta forma. Si nos vamos un poco más al sur encontramos a Silvia, mis compañeros Misak. Si nos vamos al centro, pues los mestizos. Vamos al sur, encontramos al Patía con sus violines negros. Nos vamos más al sur, encontramos la parte de Almaguer. Entonces, es unas miradas. Si nos vamos a la costa también, música del Pacífico. Bueno, un montón de formas de concebir que no se necesitan estandarizar ni decir que está bien, que está mal, sino que cada territorio, cada pueblo, cada persona interpreta sus músicas de tal forma. Entonces da una riqueza infinita que es el Cauca. ¿Sí? El Cauca es un sancocho de sentires y un sancocho de sonidos. Y eso es lo bellísimo de todo. Y también es lo problemático, porque justamente el Cauca es tan conflictivo por ese tipo de cosas. Pero por eso mismo es que entendemos que las venas del Cauca son flautas y tambores. Y el sonido del Cauca es un sancocho que suena a un infinito. Porque ahí es donde está la riqueza de la chirimía. La riqueza de los muchos pensares y las muchas formas de sentir. Y ahí es donde entramos nosotros, aportando un granito a ese sentir, aportando un granito a ese pensar chirimero. Y entonces ahí es donde surge la riqueza de la chirimía. La chirimía no es tocar flautas y no es tocar tambores. La chirimía son procesos de resistencia históricos que cada persona y cada pueblo y cada sociedad lo siente de muchas formas, que lo aplica de distintas formas, que lo camina de distintas formas, que lo interpreta de distintas formas, que lo construye de distintas formas y que lo hace sentir y que lo hace escuchar de un infinito. Entonces, para mí, la chirimía caucana y las bandas de flautas y de tambores suenan a ese infinito caucano. Muchas gracias.